Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a demostrar cómo las medidas, las cantidades de las recetas a veces nos engañan. Hoy vamos a jugar un poquito con las medidas. Ya sabéis que en los vídeos, de hecho es una de las preguntas que me hacéis muchas veces recurrentemente. A veces utilizo tazas, a veces utilizo cucharitas, a veces os digo que utilicéis medidas caseras, como por ejemplo un vaso de agua. Otras veces peso los ingredientes, es decir, os doy directamente el peso. ¿Por qué hay tanta variedad, ¿no?, en las medidas cuando se hacen recetas? Bueno, por una parte hay recetas en las que la cantidad de los ingredientes no tiene por qué ser exacta, no nos va a alterar realmente el producto. De hecho, seguro que vuestras madres, vuestras abuelas o incluso vosotros mismos cocináis a ojo cantidad de recetas. No os hace falta seguir una receta exacta con las cantidades calculadas al milímetro, porque realmente probamos y decimos un poquito más de sal, probamos y decimos ay, le falta un poco de esto, un poco del otro. Es una forma perfecta de cocinar, especialmente cuando ya se tiene práctica. Cuando nos iniciamos, a veces nos viene muy bien, por supuesto, seguir las cantidades o una receta al pie de la letra para empezar a habituarnos, a acostumbrarnos a prepararla, y después poquito a poco pues nos vamos soltando. Bueno, dentro de todas esas medidas de las que os he hablado, las tazas y el peso son probablemente los dos utensilios de medida que más se utilizan. Dependiendo de los países, unos se utilizan más que otros. Pero, por ejemplo, las tazas medidoras, como estas que tengo aquí, esto es un instrumento que se utiliza muchísimo en los países de habla inglesa principalmente. Sin embargo, por ejemplo, en España, estas tazas medidoras han llegado relativamente hace poco tiempo. Antiguamente no era habitual su utilización, pero sin embargo, yo tengo en la cabeza, siempre ya sabéis que os hablo de cuando yo era más niña o más joven, pues porque es lo que yo he visto en mi casa. En mi casa se cocinaba bastante. A mi madre le gustaba cocinar, a mi abuela también, y se cocinaba muy bien. Y yo siempre recuerdo que el arroz se medía en tazas. ¿En qué tazas? En las del café, porque era lo que había en casa. La taza del café, el vaso de agua, esas eran las medidas caseras, porque no teníamos estas tazas. Por lo tanto, ahora, ¿qué vamos haciendo? Bueno, pues seguimos recetarios americanos, seguimos recetarios británicos, seguimos recetarios de otros países que utilizan otros instrumentos que no son los nuestros. Para eso, ¿qué necesitamos? Tablas de equivalencia, como la que os podéis descargar, por supuesto, en mi página web. Ya sabéis que tenéis los enlaces también en la cajita de descripción del vídeo que os llevan a la página web rápidamente. Y allí podéis descargaros una de las mejores, creo, y más completas tablas de equivalencia que vais a poder encontrar. Bueno, hoy lo que voy a hacer es una pequeña demostración de dónde salen esas equivalencias. Las tazas nos sirven lo mismo para sólidos que para líquidos. En unos casos nos sirven para hacer medidas exactas, por ejemplo el agua, lo que cabe en la taza es exactamente lo que pesa, porque la densidad del agua es la que es y equivale su peso con su volumen. Pero sin embargo hay otros líquidos u otros sólidos en los que ya no coincide porque su densidad es diferente. Si a mí no me importa, es decir, voy a hacer un arroz pilaf y necesito el doble de agua que de arroz, perfecto, una medida de arroz, 2 de agua, ya está, no necesito pesarlo. Es comodísimo porque es muy rápido de utilizar. Sin embargo, si quiero hacer un bizcocho y necesito 100 gramos de harina por cada huevo, ¿qué pasa? Que si no los peso, ya vais a ver más adelante que os lo voy a enseñar, no voy a tener ni idea de la cantidad de harina que estoy utilizando. Vamos a empezar con el agua, porque es lo más sencillo. Las tazas medidoras tienen aquí suelen venir marcadas ya. Una taza es el equivalente, depende, 240-250 mililitros, pero como os he dicho,
que no nos interesan para medir cantidades exactas, sino para medir cantidades aproximadas, pues vamos a comprobar si realmente lo que cabe, que aquí hay un problema, y es enrasar. Es decir, ¿hasta dónde lleno para tener esos 250 mililitros? Bueno, hasta el borde, pues es que se me va a salir. Bueno, vamos a ponerle un poquito menos y cada uno tenemos que aprender a manejar nuestras propias tazas. Ahora la vamos a pesar y la taza de 250 mililitros debería pesar aproximadamente 250 gramos. Vamos a ver, pues un poco menos. ¿Por qué? Porque no he llegado hasta el borde. Y ahí es donde os digo que está la dificultad de utilización en cantidades exactas. Yo sé que lo que cabe en la taza es, o sea, que el agua pesa lo mismo que el volumen que ocupa, pero si no la enraso al límite, no voy a tener la cantidad exacta. ¿Y qué pasa si la enraso al límite? Que antes de echarla se me va a caer por el camino, porque estaría tan llena que no voy a ser capaz de manejarla, imaginaros, dependo del pulso, con tanta precisión. Por lo tanto, ¿me fío de esta cantidad? Depende hasta dónde la llene. Yo ya sé que hasta el límite son 250, pero ya veis que me he quedado aproximadamente en el 230. Vamos con otro líquido. En este caso, un líquido con una densidad totalmente diferente a la del agua. ¿Me sirve para medir las cucharitas o las tazas medidoras? Voy a utilizar aceite de oliva en este caso. Pues nos va a pasar, ya veréis, algo bastante curioso. En este caso voy a intentar enrasar al máximo sin que se me caiga, pero nos va a pasar parecido. Quiero decir que el peso no, en este caso sí que no va a coincidir con el volumen. Volumen 60 mililitros, es lo que mide esta tacita medidora. Vamos a ver qué ocurre con el peso. Como la densidad no es 1, el peso es inferior. Y en este caso no porque no la haya llenado, porque ya habéis visto que sí que he ido ahí al límite del volumen, pero el aceite, al ser más espeso, pesa menos que el volumen que ocupa. Por lo tanto, siempre que uso cucharitas medidoras, pues es que no me importa mucho la cantidad exacta. Lo que me interesa es tener una herramienta para medir la cantidad de aceite que utilizo. Vamos con otro ingrediente, en este caso un sólido en lugar de un líquido. Ya habéis visto que al utilizar líquidos puede haber diferencias. Voy a utilizar azúcar. ¿Por qué? Pues porque muchas de las recetas que encontramos utilizan las tazas para repostería, pero tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo lo que marca la taza que el peso que necesitamos de azúcar. Pero claro, si a mí me dan la cantidad en proporción, en este caso nos podemos fiar de la cantidad de azúcar siempre y cuando enrasemos bien, porque el azúcar es un ingrediente que no es comprimible. No sé si esa es la palabra exacta, pero quiero decir que si yo aprieto, la cantidad de azúcar es la misma. Si aprieto que si no aprieto, es decir, ese azúcar va a utilizar un volumen y ese volumen es el que voy a pesar. Estoy utilizando la taza de 1/3, que son 80 mililitros, que en este caso son, ya veis, unos 76 aproximadamente, 76 gramos. Es decir, siempre va a pesar algo menos el peso del azúcar que lo que marca la taza. ¿Esto qué ocurre? Yo tengo una taza de 1/3 y aquí estoy perdiendo 4 gramos aproximadamente. Si yo utilizo cantidades mayores, pierdo más gramos. Es decir, la de 250 podríamos estar hablando 200, 220, siempre y cuando la tengamos, como os digo, llena al ras, hasta arriba. De manera que siempre tengo que tener en cuenta que la cantidad pesada de azúcar, si quisiera hacer la equivalencia, es inferior a la que marca en volumen la taza. Y ahora vamos probablemente con el ingrediente más complicado de medir con tazas. Hay recetas en las que puede no importarnos la cantidad exacta que utilizamos de harina, pero hay recetas química pura, ya os digo que la repostería es una de ellas, que necesitamos conocer esa cantidad. Bueno, hay recetas que funcionan un poco en proporción, ¿no? Por ejemplo, la receta del yogur, del bizcocho de yogur, que se utiliza en proporciones y sale siempre perfecto. Bueno, en este caso tengo aquí la taza, media taza, 125 mililitros, y la voy a llenar
de harina y veremos la dificultad que tiene la harina, que es un poco especial. Vale, yo la lleno, tiene copete, no me sirve el copete porque entonces no estaría midiendo bien, tengo que enrasarla. Ya solo esto de enrasar, dices, ¿cómo lo hago? Igual estoy apretando con un cuchillo, con una espátula, con el dedo. Hay gente que pone una goma y lo pasa por la goma en el bote de la harina. Y después vamos a pesarlo. Vale, 125 mililitros tendrían que ser 125 gramos. Pues voilà, 76 gramos. Pero vamos a hacer otra prueba. Voy a poner otro recipiente. Vamos a tararlo, ya está, porque era el peso que tenía el recipiente anterior. Y ahora voy a hacer una forma diferente de coger la harina. Vamos a aplastarla. Vamos a presionar un poco. Y ahora lo enraso. Vamos a ver el peso. Seguramente no va a ser el mismo de antes. ¿O sí? Pues ahora lo veremos. De momento ni sale. El peso ha variado bastante. 85 gramos. ¿Por qué? Porque la harina es un ingrediente que puedo presionar para que ocupe menos espacio, es decir, puedo llenar más la cantidad. Cuando veáis recomendaciones de cómo medir en tazas la harina, siempre os dirán que la harina tiene que estar suelta, que no hay que apretar y que hay que enrasar con suavidad para que ese enrasado tampoco presione la harina. Por eso un cuchillo, por ejemplo, sería una forma perfecta, o una espátula, de enrasarla. Hace poco me ocurrió a mí misma, en una casa en la que había muy poquito menaje de cocina, pues queríamos preparar una receta siguiendo, bueno, pues la elaboración con unos pasos y unas cantidades. Y estaba en gramos, pero por supuesto no tenía peso, ni tampoco tazas medidoras. Tenía simplemente un pasito en el que ponía que cabían 200 mililitros. Bueno, vete a la tabla de equivalencias, busca cómo calcular. Evidentemente era una receta que no necesitaba cantidades exactas. Si necesitáis unas cantidades exactas para preparar la receta de manera maravillosa, necesitáis siempre un peso, excepto en el caso del agua, por esa equivalencia, aunque ya habéis visto que puede haber pequeñas diferencias porque no somos capaces o no nos damos cuenta de llenarlo hasta el límite. Esa cantidad que pone en la taza es llena al ras. Y ya os he explicado cómo puede haber ciertas dificultades para manejar esas tazas cuando están llenas hasta arriba del todo. Es muy fácil que se produzca algún derrame, por lo tanto lo vamos a perder por el camino. Así que ahora ya veis lo interesante que resultan esas tablas de equivalencias, ¿no? Que nos dicen a una equivalencia de volumen qué peso corresponde, incluso con unidades que se utilizan en otros países, como por ejemplo pueden ser las onzas o las libras, porque yo ya habéis visto que he utilizado mililitros y gramos, pero eso también se puede transformar en otras unidades de medida. Así que espero que vayáis a descargaroslas rápidamente si os gusta o os interesa este tipo de manejaros en la cocina con diferentes instrumentos. Así que espero, como siempre, que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.